Ok, excelente. Entonces ya vamos con la primera sesión de este diplomado IFRS. Ya vamos a ver introducción y aspectos claves al aplicar las IFRS o NIF. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Ok, vamos a partir respondiendo una pregunta y es, ¿qué son las NIF? ¿Ya? ¿Alguien sabe qué son las NIF? NIF es su sigla, es una sigla, ¿cierto? Que significa Normas Internacionales de Información Financiera. En inglés se conoce, es IFRS o IFRS, que sería International Financial Reporting Standard, ¿ok? Es lo mismo. Alguien me preguntaba el otro día, ¿cuál es la diferencia entre las NIF y la IFRS? Fácil. Uno está en inglés y el otro está en español. ¿Ya? Entonces, ¿qué son las NIF? Son estas normas, ¿cierto? O conjunto de normas o pronunciamientos autorizados que nos van a establecer requerimientos sobre estos cuatro puntos. Uno, el reconocimiento. ¿Ok? Dos, medición. Tres, presentación. Y cuatro, revelación. En el fondo, lo que estamos hablando es que esto es un sistema de información en el cual hay un input y un output de información. Incorporamos información y nos sale información procesada o ordenada. Ya en la clase de mañana, cuando veamos contabilidad básica, vamos a ver varios ejemplos de esto. Vamos a contabilizar una venta, vamos a contabilizar la apertura de una empresa, compra de existencia, venta de existencia, etcétera. Si bien no nos vamos a ir a lo profundo de la norma, vamos a ir a ver cómo funciona este sistema contable. ¿Ya? Por eso es que se llama contabilidad básica o nivelación la sesión de mañana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, reconocimiento. ¿Cuándo reconocerían la compra de un activo fijo? Veamos en nuestra mente cuál Cuando, es la definición de activo. cuando el activo entra en funcionamiento para las operaciones, para generar em, Ok, está bien, ¿cierto? Sí, beneficios a la empresa, ¿sí? ¿Cierto? tenemos que ver Ujú. la lógica. Veamos cuál es la definición de activo. Ya, el activo, ¿cierto? Es un bien, ¿cierto? Que nos va a generar beneficios económicos futuros, ¿ok? Beneficio, entonces tenemos un bien, un derecho que nos va a generar beneficio económico futuro. Es producto de hechos pasados, se tiene control, ¿cierto? Entonces, uno dice, oye, es producto de hechos pasados, por tanto, ¿puedo registrar una compra futura? No, ¿cierto? Entonces, se tiene control y uno empieza a evaluar ciertos puntos. Entonces, para contabilizarlo, tendríamos que tener el control, teníamos que tener eh, ¿cómo se llama? El control, cuando hablamos de control, aparte de tener la posesión física, tenemos que poder operarlo también. Hay ciertas situaciones que se van dando. Entonces, cuando ustedes tienen el activo, ¿cierto? Lo que ya viendo la norma de activo fijo, usted dice, oye, pero está en condiciones de funcionar, ¿cierto? Cuando está disponible para el uso, ¿cierto? Hay un concepto mucho que se utiliza que es cuando esté disponible para el uso o cuando esté disponible para la venta, se habla mucho acá. Entonces, tendría que estar disponible para el uso. Entonces, si yo tengo un activo y no está disponible para el uso, usted dice, oye, aquí lo empiezo a depreciar, pero no significa que no lo contabilice, ¿ok? Ya, porque, ¿cómo fue que me dijiste, France? Disculpa. ¿A qué refiere, profe? Y tú me decías que, ¿cuándo voy a registrar el activo? No sé si me hablaste de... Bueno, es que básicamente sería cuando entra en funcionamiento, o sea, cuando parte a generar beneficios para la empresa. Realmente, si yo lo compro, no sé, por un ejemplo, hoy, el día de hoy, pero todos los costos asociados y entra en funcionamiento el 15, yo lo voy registrando, o sea, debería estarlo depreciando a partir del día 15. Sí, claro, pero ahí está mezclando un concepto, porque lo que estamos viendo es sobre la activar, ¿cierto? Entonces tú podrías activar, obviamente, desde el momento de la compra, de la adquisición, desde que tienes el control, que tienes el dominio del producto, ¿ok?
pero lo que tú estás viendo, ¿hasta cuándo puedo capitalizar? ¿Ya? Entonces uno, claro, va a Ya. capitalizar hasta que este bien esté disponible para su uso en las condiciones previstas, ¿cierto? Eso es lo que me dice la norma, las condiciones previstas. Entonces tú tienes ahí un periodo de tiempo en el cual tú puedes ir capitalizando y después vas a empezar a depreciar, ¿ya? Pero lo que estamos viendo, entonces sería, es parte de lo que estamos viendo, obviamente, del reconocimiento. Solo que tenemos una norma primero que es la NIC 1, tenemos la sección 1, 2 de NIC para las pymes, donde vamos a ver lo que es el marco conceptual, lo que es la presentación de estados financieros, donde vamos a ir viendo estos conceptos bases que son activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonios, etcétera. ¿Ya? Pero cada uno de esos conceptos se va a ir perfeccionando con cada norma. Por eso yo te decía, ¿qué es lo que es un activo, un bien o derecho que me va a generar beneficio económico futuro probable? Que es producto de hecho pasado, ¿cierto? Y entonces después aparece la norma activo fijo y me dice, ok, pero es un bien tangible, un bien físico, ¿cierto? Que me va a generar beneficio durante un periodo superior a un año, entonces tú vas perfeccionando esa definición con las otras normas. Entonces ahí mezclamos marco conceptual más la otra norma y vamos a tener una definición global, ¿ok? Ya. Ya, no sé si se entiende, pero eso es para definir el reconocimiento. ¿Ok? Entonces ya tenemos el reconocimiento. Ahora, a ese reconocimiento, esa partida, tenemos que agregarle cifra, ¿ya? Porque obviamente tenemos información cualitativa, pero también tenemos información cuantitativa. Entonces, ¿qué cifra le vamos a dar? ¿Ok? Entonces, obviamente, por eso que dice que se va a reconocer también cuando sea probable y fiable. Esos son los otros dos conceptos que se utilizan mucho. Probable, que me va a generar beneficio económico futuro probable, y que se puede medir su costo con fiabilidad. ¿Ya? Entonces, en el caso del activo que me decías tú, vamos a tener la documentación, la factura y todo lo que los desembolsos que se respalden, obviamente, para la activación. ¿Ya? Luego de eso, ¿dónde vamos a presentar? ¿Qué es lo que estábamos construyendo? Un edificio, ¿qué lo compramos un automóvil, etcétera? ¿Dónde lo vamos a presentar? Ok, en propiedades, planta y equipo. Si compramos existencia para la venta, ¿dónde la vamos a presentar? En existencia, ok, mercadería y así sucesivamente. Y revelación se refiere al desglose de esta información. Es decir, yo en el estado de situación financiera o en el estado de resultados voy a tener una sola línea, ¿cierto? Por ejemplo, en el balance tengo una línea que dice propiedad, planta y equipo, pero en el desglose o en la nota yo voy a tener que aperturarlo. ¿Ok? Separarlo, uno, por rubro, y dos, voy a tener que hacer una conciliación donde tengo saldo inicial, la variación del año y saldo final. ¿Ya? Y así vamos a ir viendo cuáles son las notas, etcétera. Todo eso va a ser parte del diplomado. ¿Ok? Entonces, esto, insisto, una clase introductoria. Estamos hablando que la IFRS o la contabilidad en sí es un sistema de información. ¿Qué más? ¿Dónde vamos a obtener las normas? Yo tengo unos videitos grabados ahí que los pueden ir repasando. Aquí dice Julio César, dice, puedo comprar un vehículo, pero no lo uso, pero está disponible para usarlo. Ok, pero me va a generar beneficios económicos futuros probables, por algo lo compré, ¿cierto? Uno no compra un vehículo por comprar, tiene que existir bueno, en una administración sana existen lo que se llaman presupuestos, los budgets, por tanto, eh, no creo que una empresa compre por comprar un vehículo, ¿cierto? Estamos hablando de entidades económicas, ¿ya? Eh, ¿Qué más? Vamos acá. Entonces, ¿dónde podemos obtener las normas para que no se las anden consiguiendo? Yo les dije, ¿saben qué? Más fácil, vayan a la página del ifrs.org, pinchan acá, déjenme acá, voy a abrir, se me va a abrir la norma, ¿ok? Perdón, la página del ifrs.org o del IASB. Entonces, yo voy aquí donde dice IFRS Accounting, este es el que uso yo, ¿ya? Vamos acá,
¿Me siguen? Acá donde dice IFRS Accounting Standard. Este es el Eh, famoso. Dígame, Francis. Profe, yo tengo en físico el compendio año 2019. ¿Me sirve? Que para el 2019 le sirve. Hay que Para tener la del 2019 sí, claro, ahí pero a nivel, por ejemplo, lo que no ha variado el marco conceptual, y creo que puedo apoyarme en algunas cosas con respecto al sí, libro. sí, lo que puedes hacer es, por ejemplo, tomar una suscripción anual del IFRS acá. Uno lo puede comprar acá. Por ejemplo, déjame ver. ¿Estoy logueado? ¿No estoy logueado? Está logueado. Ok. Ya, dame un segundo. Déjame ver si me aparece acá. Que desaparece. ¿Dónde se compra? Que uno puede comprar la suscripción acá están. Ahí está, pueden comprar las últimas normas, pero yo prefiero usar la suscripción premium, ¿ok? Y usar el navegador, no me gusta usar el papel. Entonces, cuando tú tienes acceso al navegador, déjame ir acá, obtener acceso premium, tú pones ahí y pagas la suscripción anual que debe ser como $400, ¿ya? No es tan caro. Si es que se le va a dar mucha utilidad, yo recomiendo esto. Entonces, ¿qué tú tienes? Aquí tienes el acceso a la norma, ¿cierto? Por año, del 21 hasta el 2024, tienes en español, en inglés, con el Spanish, vamos a usar la del 2023, para los que están cerrando 2023, porque quieren cerrar 2024, que tienen la norma. Entonces, cuando tú tienes el premium, hay un update. Igual andan dando vueltas en la red, hay un update que te dice cuáles son las modificaciones que se van generando todos los años. Entonces, eh, es súper bueno utilizar ese documento porque tú puedes hacer un resumen y decir, ya, estas fueron las modificaciones del 2024, estas fueron las modificaciones del 2023, estas fueron las modificaciones del 2022. Y tú puedes ir revisando para atrás y te puedes armar un cuadro y saber en realidad qué es lo que varió todos los años. Y no es tanto, no es tanto. ¿Ya? Las modificaciones más importantes son entradas en vigor de nuevas normas que derogan otras normas, ¿cierto? Entonces, por ahí, por ejemplo, la norma que derogó la NIC 18, entró en vigor la NIF 15, ¿cierto? La NIF 16, que derogó la NIF 17 de arrendamiento, ahí fue un cambio importante. Entonces tú te estudias la norma nueva, ¿ya? No sé si me sigue la idea. El tema, sí, volviendo, yo quiero ir acá, voy a ir a español. Voy a poner Go. Y aquí este otro punto que tú tienes que considerar, súper importante, porque aquí dice Issue Standard y Required Standard. ¿Entienden cuál es la diferencia? Por ejemplo, tú me dices que tienes el compendio impreso. ¿Cuál compendio tienes? ¿El rojo o el azul? El azul, 2019. ¿Y qué dice en el título? ¿Puedes verlo o no lo tienes? A ver, mamá, ¿no? Sí, sí, dice las normas, bueno, dice las normas ¿Dice NIF normas ilustradas, emitidas o normas requeridas? ¿Qué dice? normas requeridas al 1 de enero de 2019. Ok, mira, pongan ojo todo aquí, porque dice normas requeridas. Si se fijan acá, dice required standard y acá dice issues standard. Entonces, si dice normas requeridas, son las normas que están en vigor hasta el 2019. Tú tienes Bien. el libro, ¿cuál me dijiste? ¿El libro rojo? ¿El libro azul? El azul, el requerido. Ya, me dijiste el libro azul. Entonces, si tuvieras el libro rojo, tendría las normas emitidas, es decir, las que son requeridas hasta el 2019, más las normas que van a entrar en vigor en un futuro. Incorpora todo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el libro rojo y el libro azul, o las normas emitidas y las normas requeridas. ¿Ya? Entonces tú debieses Ya, aplicar las normas requeridas, ver cuáles son las normas que entran en vigor en el futuro, que se pueden aplicar anticipadamente. Entonces uno tiene que ir haciéndose como un cuadro
para que no se le quede nada fuera. Ahora, ¿qué pueden hacer o qué hago yo? Por ejemplo, yo me meto aquí a la CMF, a la Comisión del Mercado Financiero, que es una página que hay en Chile, y ustedes pueden hacerlo ya también en Venezuela, los colegas que están en Venezuela, también pueden meterse a esta página chilena, entonces uno ve los estados financieros publicados ya, que han sido auditados por Big Four o otras empresas que estén inscritas en la Super, y se van a la nota de nuevos requerimientos. Y ahí sacan todo el resumen. Si no quieren ir a sacarlo acá, el resumen de cuáles son las nuevas normas emitidas que van a entrar en vigor, las modificaciones, etcétera, descárguense un informe de la SUB, de la CMF. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Se entiende la idea o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen los colegas acá en Chile? Ángelo, a ver a quién voy a preguntar. ¿Qué dicen los coleguitas? Alicia, Andrea, Ángelo, oye, Carla, Carlos Andrés, Antofagasta, Carolina Ávila. ¿Alguien que quiera aportar algo? Don Eliezer, ¿cómo está? Ayer participó harto, hoy día no ha participado nada. Sí, no, sí, estoy escuchando estoy de acuerdo, lo que pasa es que la- las palabras están de más, o sea, si no tengo nada más que agregar, o sea, lo que yo entiendo es que los issues standards son los que están emitidos, ¿no es cierto? Y required standards son los que son requeridos. Requerido hasta la fecha. Por ejemplo, aquí están las requeridas Claro, al 31 de diciembre del 2024. claro, Y las porque acá en estándar eso, van a ser las que también entran en vigor en fecha posterior al 2024. porque la NIC 18 es la nueva y va a entrar en vigor, digamos, va a entrar en 2 años más, no sé cuándo. Sí, no, Tengo esa tiene para entendido, rato, tiene para rato. De hecho, no sé si pero estará publicada, es cosa que miremos acá, y lo más probable que nos tenga. pero tengo Ni entendido siquiera, que ni se puede siquiera está, aplicar. mira, ni siquiera está Tengo, la informe C18 y ya, 19. tenía ¿Ya? entendido que Déjame se ver podía si, explicar, que se podía déjame ver si está aplicar, en inglés. claro, No, todavía ni siquiera aparecen acá. ya, O con la suscripción premium las podrías ver todas, ¿ya? Porque aquí estoy con una suscripción eh, que es básica, ¿ya? Pero con la suscripción premium te aparece todo, ya. Entonces, que yo ¿ya? lo que entendía, bueno, es que la NIC 18, si bien es cierto, entra posterior, pero tengo entendido que se da permiso para poder aplicarse actualmente. No sé si es así o Sí, no. pero, pero ¿para qué? Sí, no, bueno, Ahí hay que ver. Al final, tanto la NIF 18 de presentación de estado financiero, lo primero que hay que esperar, que yo trabajo siempre con la taxonomía. No sé si lo están viendo, déjenme ver si pueden ver la taxonomía acá en un segundo. Estamos hablando de empresas reguladas, ¿ok? Estoy hablando de empresas reguladas primero, en un segundo. Aquí está el diplomado anterior, no sé si alcanzan a ver la carpeta. Hay una clase que se llama preparación, cómo armar un informe, ¿ya? Esta es una clase que vamos a tener más adelante. Entonces acá yo voy a tomar la taxonomía 2023. Después va a salir la taxonomía 2024. Pero no tienen muchos cambios. Cuando salga la taxonomía con estos cambios que menciona esta norma, ahí tenemos que ponerle atención, pero ya va a venir dado, no es que nosotros tengamos que inventar. Déjenme ver, una breve lección. Acá está. Dame un segundo. Esto lo vamos a utilizar.
cuando elaboremos nuestro estado financiero, hay una taxonomía que emite la CMF que viene desde el IASB. Para los colegas que estén fuera, vamos a tener una clase exclusiva de esto. Por ejemplo, cómo yo quiero armar un estado de situación financiera clasificado en corriente y no corriente. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Estado de situación financiera clasificado en corriente y no corriente, o balance, ¿ya? También se le llama balance. También tenemos un estado de situación financiera por orden de liquidez, pero ese nosotros no lo tocamos. Ya nosotros trabajamos con el corriente y no corriente. Ya, entonces voy a pinchar acá y me va a llevar aquí, donde tengo la información para yo armar mi informe financiero. Que dice, por ejemplo, dentro de los activos tenemos activos corrientes y dentro del activo corriente tenemos los siguientes rubros. ¿Ok? Y ahí me va indicando cómo debo elaborar mi estado financiero. En este caso, el estado de situación financiera. Voy a volver al inicio. Después me dice, ¿y cómo voy a elaborar el estado de resultados integrales? Entonces acá vamos a ir al estado de resultados por función del gasto. Tenemos por naturaleza el gasto y por función del gasto. Nos vamos a centrar en función del gasto. Voy a pinchar acá y me va a decir, mira, tú tienes que elaborar tu estado de resultados de la siguiente manera. Entonces lo que hace la NIF 18 en este caso, me va a decir, oye, pero ¿sabéis qué? Creemos que esta clasificación no está muy bonita. Creemos que no entrega toda la información necesaria, por tanto, vamos a proponer otra forma de presentarlo. Pero es re sencillo, porque te va a decir, mira, esta cuenta que tú clasificabas acá, no sabías si es costo, si es gasto de administración, si es costo de distribución, te va a ayudar un poco a identificarlo. Para mí, la 1018 es una lecera, no tiene nada especial esa norma. ¿Me siguen? No sé si me siguen. Los que trabajan en gestión, sobre todo, van a gastar que esto que está acá, por ejemplo, los que trabajan en control de gestión, los gerentes de administración y finanzas, saben que estas presentaciones no las usan 100%, hacen sus reclasificaciones para los informes de gerencia. Entonces, lo que busca, entre paréntesis, la NIF 18 es que tu informe sea más gerencial, que sirva para la toma de decisiones. ¿Ok? No sé si me Consulta, explico. sí, consulta, la NI 18 no está como enfocada como al formato de flujo efectivo, porque tengo entendido que buscan separar lo que es ingresos operacionales, después los ingresos Eso, por pues, explotación, digamos, los pero es la ingresos de presentación. financiamiento de esas cosas. ¿Ah? Pero por eso es la presentación. Entonces ahí tú vas Ya, a perfecto. trabajar mejor la presentación. Por el otro lado, va a repercutir en otras normas también. Pero por eso que cuando esperemos esto, la taxonomía la hicimos de oro. ¿Está ahí? No inventemos la rueda antes de que ellos nos la den. Ellos nos van a decir, miren, así se va a presentar y nosotros, ok, perfecto, listo. No nos complicamos. ¿Ya? Es lo que recomiendo yo. Si ustedes quieren hacerlo antes, pueden hacerlo antes, no hay problema. No me enojo. ¿Ya? Eso por un lado, esta herramienta también la vamos a utilizar. Eh, lo otro, yo me enfoqué solo en Full IFRS. Tienen que saber también que tenemos la NIF para las pymes. Muchos de nosotros aplicamos en nuestros clientes NIF para las pymes. ¿Ok? Si no somos empresa regulada, no tenemos la obligación de aplicar Full IFRS, podemos aplicar NIF para las pymes, salvo que haya alguna matriz que nos esté exigiendo o que nosotros voluntariamente queremos aplicar Full IFRS o NIF plena. ¿Ya? Eso por un lado. Déjenme ver si hay un colega conectado acá. Un segundo. Don Luis, ¿cómo está don Luis? Estaba buscándolo. Luis Aravena, ¿cómo estás? Sí, bien, aquí estamos. Ah, ok, ok. Sí, justo me estaba acordando de ti, porque como estábamos viendo el tema de las normas que se van a utilizar, por acá también tenemos las NIF plenas, pero también tenemos la NIF para las pymes, ¿ok? Las NIF para las pymes, ya tomen nota, NIF para las pymes, la primera norma NIF para las pymes se emitió el 2009,
en julio del 2009 y la segunda edición de la NIF para pymes se emitió el 2015 y entró en vigencia o en vigor el 1 de enero del 2017. Ya se supone que esta norma se revisa cada 3 años y se publica cada 2 años la nueva norma. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 2017? Perdón, en 2017, 2018, 2019, la revisión de la norma 2021 ya debiese haber estado publicada la NIF nueva y debiese haber entrado en vigor por ahí, por el 2023, esta norma. Hasta el día de hoy todavía no se publica la tercera edición. Sí hay un borrador que ya se aprobó, que dijeron que ese va a ser el definitivo y que va a salir publicado el primer semestre del 2025. Eso es lo que dijo el regulador. ¿Ya? Eso es lo que dijo. Déjenme ver si tengo la noticia por acá. Denme un segundo. La voy a buscar. Ya, para que sepan que la NIF para PYME se va a publicar la nueva NIF para PYME, pero esa debiese entrar en vigor el 2027 recién. Ya, así que tenemos para rato con la segunda edición de NIF para PYME. Esa, perdón, la parte A y parte B, uno las puede descargar gratuita en cualquier lado. Ya, sin embargo, denme un segundo. Aquí está. Perdón, perdón. Acá. Dice, adenda al proyecto de exposición tercera edición de la norma de contabilidad NIS para PYME. ¿Ya? ¿En qué está? Vamos a leer súper cortito. Dice, en su reunión de septiembre del 2024, el IASB analizó los comentarios sobre el borrador de exposición o el exposure draft del anexo al borrador de exposición de la tercera edición de la norma de contabilidad NIS para las pymes y decidió finalizar la propuesta con algunas revisiones menores. El IASB incluirá las modificaciones resultantes del borrador de exposición de la adenda en la próxima tercera edición de norma prevista para el primer semestre del 2025. Esperemos que sea verdad, porque nos vienen cuenteando ya hace rato. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Entonces, tenemos NIF para PYME, NIF plenas. ¿Qué recomiendo a la mayoría de los clientes? Aplicar NIS para pyme. Aplicar NIS plena es un poco más costoso porque implica cumplir con ciertos requerimientos adicionales. Entonces, si no está obligado a aplicar NIS plena, tiene que evaluar bien cuál norma aplicar. De hecho, tenemos un arbolito acá de decisiones en la norma, en la presentación. Vamos a avanzar. ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí? Entonces, yo les voy a hacer la primera pregunta. ¿No afecta tributariamente a empresas? ¿Aumenta la brecha entre resultado financiero y tributario? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Ok, vamos a hacer un recuento. Por ejemplo, acá en Chile, para las empresas que tengan moneda funcional de peso chileno, que es un tema que vamos a ver más adelante también, moneda funcional del peso chileno, eh, ¿tienen que corregir monetariamente bajo esta normativa, sí o no? Pensemos, si pensamos en la norma y en lo más clásico, estamos hablando de partidas no monetarias. Cuando hablamos de partidas no monetarias, por ejemplo, tenemos el activo fijo, propiedad, planta y equipo, activo inmovilizado. El activo inmovilizado, tributariamente, ¿lo corregimos monetariamente? Sí,
¿Quién dijo sí? Ya ves, yo. Ok, ¿en Venezuela se corrige monetariamente? Sí, la verdad sí, igual. Ya, y aquí sí vamos a tener una una no diferencia, porque en Guatemala, ¿hay algún colega de Guatemala conectado? Eric, por ahí vi que estaba Eric, no sé si me equivoco, se habrá ido. Ahí está Eric. ¿No? Sí, a ver, ya, porque entiendo que en Guatemala no se aplica corrección monetaria tributariamente, y ahí tendríamos otro tema, por tanto no habría brecha en ese sentido. ¿Ok? Entonces, acá en Chile al menos se aumentaría esa brecha. Si es que tenemos contabilidad en pesos. Ojo, si tenemos contabilidad en dólares, con mayor razón, porque la moneda funcional, el dólar, una moneda dura, no está indexada a un índice de precio, por tanto no se corrige monetariamente. ¿Ya? ¿Qué más? La vida útil financiera versus la vida útil tributaria. Ahí tendríamos diferencia. ¿Cómo? Sí, ¿Qué más? ¿Qué otro concepto? Todos contabilizan A ver, no, el eso no. inventario, las inversiones en acciones, fondos de Sí, inversión. hay muchas que van a quedar al costo tributariamente, bueno, al costo corregido. Al costo corregido. Por ejemplo, la existencia, nosotros no la corregimos, tributariamente se corrigen. Hay que ver cuál es la diferencia, si es importante o no importante. eh, Las inversiones tributariamente de un costo corregido, financieramente tenemos que evaluar qué tipo de inversiones, por tanto ahí se van generando hartas diferencias. Por acá Julio dice, en Venezuela solo se acepta línea recta, ya, depreciación lineal. ¿Ok? Acá en Chile también se utiliza la depreciación lineal tributariamente. De hecho, hay una tabla de vida útil en años. El tema es que financieramente también podemos aplicar la vida útil lineal, pero no necesariamente tiene que ser la misma vida útil, o la misma cantidad de años, ¿ok? Entonces, cuando entremos en esa norma, nos vamos a dar cuenta que tenemos vida útil económica, tenemos vida útil técnica y tenemos la vida útil para efectos tributarios, ¿ok? Por ejemplo, yo les voy a poner, aquí me tienen que ayudar los expertos tributarios. Por ejemplo, una concesión. Voy a hablar de una concesión. eh, ¿Cuál es la depreciación tributaria, por ejemplo, para un gasoducto? No sé si saldrá por ahí, no lo estoy pensando. Un gasoducto. El plazo del contrato, El plazo del contrato. Y eso sería la vida útil económica. ¿Y cuál sería la vida útil técnica? Capaz que me digan que 80 años. Entonces, ¿cuál utilizo? para efectos tributarios, Y financiero. para tributario en el contrato. Ya. Y para financieros, ¿cuál utilizaríamos? Y el financiero tendría que ser, eh, bueno, la típica, como lo que digan los informes de los especialistas. Ya, y entonces aquí donde entra a tomar protagonismo la IFRS, porque estábamos viendo delante que la definición de activo es un bien, ¿cierto? Un derecho que me va a generar beneficios económicos futuros probables. Entonces, bajo esa definición, cuando habla de beneficio económico futuro probable, ¿en cuánto tiempo me va a generar beneficio económico futuro probable? Bajo esa lógica. Mira, el gasoducto, la cañería, todo eso dura, técnica me va a decir que dura 70 80 años el informe técnico, ¿ya? Pero
¿cuánto tiempo a mí me va a generar beneficio económico? Cuando lo pueda explotar, ¿cierto? ¿Quién estaba hablando conmigo recién? Sergio Órdenes. Ah, Sergio. Entonces, bajo ese análisis, ¿cuánto tiempo me va a generar beneficio? O sea, se supone que por el tiempo que dure, o sea, la vida útil que tenga el bien. Pero si todavía Porque no lo puedo empezar a explotar, el contrato, ¿no? El entonces, contrato. sí, Porque yo tengo una sí, licitación de 20 años, por tanto, ¿cuánto tiempo yo lo voy a explotar? 20 años. 20 años. Sí, Por tanto, debería 20 depreciarlo en 20 años. en 20. Ahora, ya, y hay temas más técnicos que tendrían que analizar. Oye, pero ¿qué hay a hacer con el gasoducto después de eso? Chuta, lo que pasa es que la vida útil es una estimación, por tanto tengo que ir evaluándola todos los años. Ok, entonces parto con 20 y después vamos a ir evaluando si es que el contrato se va a extender, etcétera. Todas esas situaciones futuras se tienen que analizar porque la vida útil es una estimación, ¿ya? Y las estimaciones se tienen que ir monitoreando. ¿Ok? Pero me sigue la idea es que pensemos IFRS, tenemos que aprender a pensar IFRS y ir cumpliendo con todos los requerimientos, tanto financieros como tributarios. ¿Ya? ¿Qué nos va a generar esto? Impuesto diferido, ¿cierto? El otro tema que se generaba acá también, mucho que tiene que ver con los que están en Provime Transparente, que tienen todo a gasto. Financieramente tengo un activo que se va a ir amortizando y tributariamente tengo cero. Bueno, no necesariamente cero, porque tiene que ver con respecto al gasto. ¿Sí? Pero podría ser cero versus un activo que tengo financiero. Entonces, financieramente voy a ir generando depreciación todos los años, por tanto va a ir disminuyendo el valor del activo, el activo no depreciable, perdón, depreciable, y eso lo voy a ir comparando con cero. Y me va a dar mi impuesto diferido. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bueno, aquí vimos algunos conceptos, eso los vamos a ir viendo durante el diplomado, vamos a ir profundizando en todo esto. Por eso le digo, esta es una clase introductoria para que pensemos, conversemos. Por ahí alguien levantó la mano. ¿Quién dijo yo? Y buenas noches, Claro. Alexis. Hola, estimado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, allí con el tema, acá, digamos, en Guatemala se maneja este tema de una ampliación de un contrato, podemos decir, está por un año y existe el tema contractual que por una carta, una simple carta de renovación y así podemos pasar 5 años, ¿verdad? O más. Eso financieramente, según te entiendo, si podemos ir tomando esa carta de renovación como esa ampliación de la vida útil de estos activos o no. Claro, ahora si es por un año es otra cosa, porque tendríamos que analizar bien, pues si es un año, un año, un año, tal vez la vida útil. No sé, tendríamos que evaluarlo, porque si tú me dices que se va a estar evaluando constantemente, a lo mejor no estás aplicando bien la definición, la estimación, ¿ya? Habría que evaluarlo. ¿Qué tipo de Sí, situaciones? Porque si tú me dices que todos los años, y ya llevas como 10 años sí, eh, prorrogando el contrato, me dices, oye, pero aquí hay algo que estamos haciendo mal. No correcto. sé. Sí, que correcto, digamos, fiscalmente o formalmente así se ha manejado, pero financieramente, si lo vemos, el plan de negocios, como tú lo dices, tuvo que haberse definido pues una cantidad de años mayor, ¿verdad? O ver allí qué fue lo que pasó al final, porque se hace ese tipo de negociaciones por decir, no tenemos una certeza o se toma ese criterio algunas veces de no se tiene la certeza, por decirte algo, el arrendamiento de una tienda, ¿verdad? O digamos, Ah, ok, un pero inmueble. ahí, sí, ahí tú te estás metiendo en otro tema. Por ejemplo, un arrendamiento de una tienda, estamos hablando de NIF 16. Si es NIF para pyme, el arrendamiento es gasto solamente. Y si es bajo NIF 16, claro, tienes que evaluar si hay renovaciones. ¿Cuántas renovaciones? Pero ese es otro tema.
¿Ya? Ese es otro tema. El tema que estamos viendo principalmente es tener un activo que tú le defines una vida útil y cuando ese activo está asociado a concesiones, a licitaciones, tenemos que monitorear la vida útil con mayor delicadeza. ¿Por qué? Porque si tú tienes una empresa, tenemos que pensar que hay un concepto en el marco conceptual que es el negocio en marcha. No sé si han escuchado hablar de negocio en marcha. ¿Ya? Entonces, una empresa de negocio en marcha no tiene fecha de término, por tanto, la mayoría de los bienes me va a prestar beneficio durante su vida útil técnica. Ya no tendría problema. Me va a generar beneficio eh, hasta que el bien se echa a perder, cumplió su vida útil técnica, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando estoy asociado a concesiones, a licitaciones? Mi vida útil pasa a estar limitada. ¿Ya? Entonces ahí tengo que tener ojo, porque puede ser que mi negocio completo, como una concesión pública, por ejemplo, acá voy a hablar de una empresa, la Costanera Norte. La Costanera Norte, cuando cumpla 30 años, que yo creo que ya está por cumplirlo, le debe quedar poco, al año 30 se acaba la concesión y tiene que entregar todo el valor residual, todo lo que quede de la concesión al Estado, salvo los bienes que sean de ellos. Entonces tú dices, oye, pero aquí, ¿y cuál es mi vida útil? El año 30 y se acabó. ¿Ya? Y se acabó, no hay más vuelta que dar. Y ahí van a analizar, porque tienen que ir todos a una licitación nueva y entran otro, ¿cómo se llama? Oferente, entonces, a la oferta, entonces, como te digo, ahí no hay nada que hacer. Pero si tienen distintas obras, por ejemplo, las empresas constructoras tienen obras acá, obras allá, entonces tú dices, oye, tengo esta obra y compramos estas camionetas para esta obra, pero se pueden utilizar en otra obra, entonces la vida útil no va a ser la de ese proyecto solamente, sino que tienes que asignarle una vida útil porque tú estás estimando que vas a ir ganando nuevos proyectos y ahí se va a ir mezclando con todas estas normas que tenemos nosotros, que es deterioro, por ejemplo. Oye, pero después no me salió ningún proyecto. ¿Qué hago? O me salió un solo proyecto, por tanto, voy a utilizar una camioneta nomás de todas las que tengo. Entonces tú vas evaluando, entonces estas están deterioradas o hay que depreciarlas más rápido. No, no es que tengas que depreciarlas más rápido, sino que están deterioradas. Ok, ya. Entonces ahí es un conjunto de normas que van a ir entrando en la juguera cuando tengamos que analizar las situaciones que tengamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? No sé si se entiende lo que estamos hablando, pero de esto se trata esta clase. ¿Ya? Esta clase se trata de esto, que pensemos, que meditemos, vemos si tenemos preguntas, dudas, y durante el diplomado vamos a ir tratando todos estos temas. Ya. Ok, y aquí puse, existen tres normas, NIS para pyme, las NIS plenas y normas para el sector público. Cuando hablo de full IFRS, se llaman NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Pero para diferenciarlo de la NIF para pyme, nosotros le llamamos NIF plenas o NIF full, pero se llaman NIF solamente. ¿Ya? La que está acá se llama NIF para las pymes. Y tenemos las NIC para el sector público, o las famosas NIC SP. ¿Ya? Entonces, NIC SP para el sector público, nosotros no vamos a ver eso acá en el diplomado. Sin embargo, si tengo la posibilidad, voy a ir dictando algunas clases adicionales sobre el tema. De hecho, ya hay una clase grabada que se las mostré, ¿cierto? ¿Dónde está? Acá, a ver. Creo que se las mostré. Aquí hay una clase de NIC SP. Ya es sobre bienes de uso, pero vamos a ir incorporando clases adicionales. Ok, entonces acá tenemos las normas, como le mencionaba, norma para el sector público,
Tenemos la NIF para PYME, que está vigente, la de 2015, y tenemos la NIF, ¿cierto? Acá tenemos el libro rojo, está el libro azul, que son las requeridas, y se publican todos los años, ¿ya? Pero yo les dije, ¿saben que yo prefiero usar el IFRS, el Navigator, el navegador de las IFRS? Ahora, con respecto a esta norma, la NIS plena, existen tres compendios. El compendio está compuesto de tres partes: parte A, parte B, parte C. Entonces tenemos parte A, que es el texto ilustrativo, ya donde se contiene la norma. Tenemos la parte B, donde hay ejemplos, ejercicios, y la parte C, donde están los fundamentos de las conclusiones. ¿Ok? Por lo general nosotros usamos la parte A. Es súper bueno que usen los ejercicios, porque muchas veces la norma dice algo, muchas veces incomprensible, pero cuando vemos los ejercicios decimos, ah, ok, así se aplica, listo. Entonces, acompañen siempre la norma con los ejercicios o los ejemplos, ¿ya? Se los recomiendo. Y la parte C, que es fundamento y conclusiones, bueno, ahí si es que hay algún punto que esté muy complejo de entender, vayan a ver si la parte C está y les da alguna luz más sobre cómo se llegó a la conclusión de que esta norma tenga este párrafo, ¿ya? Por eso dice fundamento de las conclusiones, o sea, cómo llegamos a esta norma. Entonces aquí puede que encuentren algo de la historia, cómo se fue eh, definiendo los distintos párrafos, ¿ya? Entes reguladores en Chile, aquí me van a disculpar los colegas extranjeros, pero aquí puse cuáles son los entes reguladores en Chile. Primero puse la CMF, que es la Comisión del Mercado Financiero. No sé cómo se llama en Venezuela, en Guatemala, si tienen los nombres de los entes reguladores. ¿Ya? Porque no es el Colegio de Contadores, no es el Colegio de Contadores de Guatemala, no es el Colegio de Contadores de Venezuela, no es el Colegio de Contadores de Ecuador, de Colombia, etcétera, de Perú, no es la SUNAT, ¿cierto? No es la SAT, etcétera. El órgano regulador, en este caso, por ejemplo, acá está la CMF. Entiendo que en Guatemala se han regulado solo los bancos. ¿Ya? En este caso tenemos la CMF, que antes era la SBS, Superintendencia de Valores y Seguros, y la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, que fue absorbido todo por la Comisión de Mercado Financiero. Se creó este órgano, que es el órgano regulador único. Luego tenemos la Superintendencia de Pensiones, que va a regular las AFP. Tenemos la SUCESO, Superintendencia de Seguridad y Social, ¿cierto? Que va a regular las cajas de compensación, el crédito, no, las cajas de compensación. eh, ¿Qué más me faltó acá? La Superintendencia de Salud, que va a regular las ISAPRES, ¿ok? ¿Qué más tenemos? ¿Qué preguntas más tenemos acá? Déjenme ir acá. Ya tenemos otros órganos reguladores. En el caso de la NIC SP, el órgano que regula y que vela por la aplicación de la NIC SP en Chile es la Contraloría General de la República. ¿Ya? Por eso que se llama NIC SP CGR, Contraloría General de la República. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás se emitió la ley de fin al lucro? De fin al lucro, entonces todas estas corporaciones educativas, fundaciones, ¿cierto?, que tienen que reportar acá, tienen que hacerlo bajo una normativa que emitió la Superintendencia de Educación, que se llama Normativa Contable del CIE, de la Superintendencia de Educación. Se llama así, que fue emitida el 2022, si no me equivoco. No, el 2022 es la última publicación, ¿ya? Pero acá tienen su compendio, ¿ok? Luego, acá les puse el CERVEL,
El CERVEL también sacó un compendio, pero que esto no quede grabado, pero es malísimo, es el compendio más mal hecho de IFRS que he visto, donde le exige IFRS a los partidos políticos. ¿Ok? Me ha tocado trabajar con IFRS con algunos partidos políticos, tanto en auditoría como en implementación del IFRS, por eso lo conozco, ¿ya? Así que el CERVEL también exige IFRS a los partidos políticos, acá en Chile, ¿ya? Acá en Chile, para que sepan. No sé si alguien tiene por ahí algún requerimiento de algún partido político. A ver, ¿quién levantó la mano? Yani. Sí, sí, era sobre los organismos que están regulados aquí en Venezuela. Nosotros tenemos la Superintendencia Nacional de Valores, la Superintendencia de Actividad Aseguradora, tenemos la SUDEBAN, que es la Superintendencia de Instituciones Financieras, que todas están reguladas y tienen sus propios planes que son, aparte de las normas internacionales de información financiera. Nosotros tenemos nuestras propias normativas aquí contables, pero sí tenemos organismos reguladores. Ok, ok. La FENIF. Correcto. Más las que tienen, estos organismos tienen sus propios planes de cuenta y su propia forma de presentar los estados financieros. Ok, gracias, Yani. ¿Alguien más? Ok, y por último, otro que estoy mencionando acá, no sé si se me quedará alguno fuera, puse la Dirección General de Obras Públicas, ya, Ministerio de Obras Públicas, que también está exigiendo IFRS a las empresas que van a licitar, ¿cierto? Para poder postular a las distintas obras que ellos licitan, ¿ya? Entonces también le está exigiendo IFRS. No, no discrimina si es IFRS full o IFRS pyme, sino que dice que puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? ¿Ok? Entonces el MOP también exige esta normativa. ¿Quién más? Déjenme ver. ¿Quién es el organismo que emite las NIF? ¿Ya? El órgano autorizado para emitir las NIF es el IASB, International Accounting Standard Board. En Chile, el órgano autorizado para utilizar las NIF como base para la emisión de normas en el país es el Colegio de Contadores de Chile, Asociación Gremial. ¿Ok? Acá pusimos una pregunta: ¿quién requiere información? Los bancos también pueden requerir información. Si yo quiero presentar información al, al banco, lo más probable es que me requiera presentar estados financieros bajo IFRS. Hay muchos clientes que me piden, eh, prepárame el informe IFRS para presentarlo al banco. Y va firmado y lo firma el contador y el administrador, ¿cierto? De la empresa, ¿ya? Pero hay algunos bancos que para ciertas empresas, tal vez de cierta envergadura, les exige estados financieros auditados. Lo mismo pasa con el MOP, ¿cierto? Que está Ministerio de Obras Públicas acá en Chile, que para proyectos de obras menores exige estados financieros bajo IFRS, pero que esté solo firmado por el contador, el representante legal, y obras mayores en las cuales tiene que venir auditado por una empresa inscrita en la CNIF, ¿ya? Acá en Chile. Eh, hay proveedores que están pidiendo IFRS a los clientes. ¿Qué más puede exigir? Inversionista, usuario interno. Hace años atrás tuve la posibilidad de ir a hacer clase a un sindicato allá en Vallenar, en la Corporación Acero del Pacífico, en la CAP. No sé si lo ubican. Así que también un sindicato puede pedirle el informe IFRS. ¿Por qué? Porque obviamente, eh, no sé, pues hay distribuciones de utilidades, hay premios, etcétera, que van a ser en base a los resultados financieros. Entonces, ellos también quieren saber cómo está constituida esta información. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas? Profe, una apreciación. Bueno, no sé actualmente porque yo tengo muchos años fuera de Venezuela, pero en Venezuela el contador siempre ha tenido mucho como poder, o sea, como, no poder, sino como mérito o respaldo en relación a, por ejemplo, emitir un documento. Por ejemplo, los bancos, así sea una persona natural le piden que sus ingresos sean validados, o no sé, ahí los chicos, las personas que están en Venezuela, no sé si ha cambiado, pero cuando antes de yo venirme, que fue en el 2018, los bancos, así sea una persona natural, te pedía que los ingresos que las personas percibían o sus bienes fuesen respaldados por una firma del contador en el cual se hace una presentación que está regulada y o sea, una presentación de resultados, una presentación de su situación financiera de los activos y viene con un papel foliado que solamente lo entrega el colegio de contadores al cual pertenezca la persona o el contador colegiado y de alguna forma tenemos ese el informe se llama Informe de Atestiguamiento de Ingresos, y lo está diciendo Julio César allí. Entonces sí tenemos como ese respaldo que en Chile no existe, o sea, no es como tan como, bueno, sí, el contador existe, hace los estados financieros, pero solamente cuando lo impide un ente es que tenemos como ese poder o esa situación. En cambio, en Venezuela, sí sea para lo más mínimo te pide que siempre vaya respaldado o avalado, mejor dicho, por un contador. Entonces, esa es como la diferencia que yo veo diferente de aquí con respecto a Chile, o sea, de Chile con respecto a Venezuela. Entonces, uno como que estaba más involucrado en el colegio los colegios en Venezuela también hacían como más como charlas también o no. O capacitaciones, o también tenía como mayor respaldo porque ¿cómo se llama? Esas hojas foliadas igual tenía un costo, pues entonces igual el colegio tenía ingresos adicionales y también como que permitía hacer estas charlas. Entonces teníamos como un respaldo legal, pues, o más respaldo legal que lo que se puede encontrar acá en Chile, que realmente quien manda es el Servicio de Impuestos Internos. Entonces todo es como, si lo valida el Servicio de Impuestos Internos a través de su F-22 o a través del informe de boletas de honorarios, por ejemplo, para los independientes, está ok. En cambio, en Venezuela, aparte del organismo regulador, que en Venezuela se llama el CENIAP, tiene que estar validado por un contador. Entonces, en el caso de Chile no es tan así, como una apreciación. Ok, muchas gracias. Está bien, por eso que ganan tanta plata ya los contadores. Ok, ya, ¿en qué quedamos? Gracias, Yahvé. Ok, ya les mencioné un poco de la NIS para las pymes, ¿cierto? Dije entidades pequeñas y medianas. ¿Quiénes aplican NIS para pyme? Primero, las entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas. Cuando hablamos de entidades que no tienen obligación pública, estamos hablando de empresas no reguladas. Ese es el concepto. Por tanto, si usted es una empresa no regulada, basta con que aplique NIS para las pymes. Sin embargo, voy a pasar a la siguiente hoja, donde vamos a hacer, tenemos un árbol de decisiones. ¿Ya? Entonces dice, ¿qué norma aplicar? La NIC SP, chao. Empresa privada, NIC SP no existe. NIC SP aplica solo a entidades del sector público, las NIC SP, ¿ya? No aplica a empresas del sector público. Por ejemplo, acá en Chile, una empresa del sector público puede ser Ferrocarriles del Estado, puede ser Codelco, y ellos no les aplican ITCP, les aplica full IFRS. Por ejemplo, a mí me tocó implementar la IFRS en los puertos, TPA, ATI, SBTI, ok, ITI, en todos los puertos, tanto el operador privado como la empresa del Estado, ambos tienen que aplicar IFRS full. ¿Ya? IFRS full. Entonces,
vamos con este árbol de decisión. NIF, ¿qué aplicar? Tengo empresas reguladas, sociedad anónimas abierta, bancos. Entonces ahí ustedes tienen que ir analizando de acuerdo al requerimiento del regulador en cada jurisdicción y vamos a tener empresas no reguladas. Las empresas no reguladas, es decir, las que no tienen obligación de rendir cuenta pública, en el caso de Chile, sociedad anónimas cerradas, SPA, sociedad de responsabilidad limitada, ¿ok? Todas esas eh, serían catalogadas como pymes, ¿ya? Y aquí no tienen que decirme, oye, yo según el Servicio de Impuestos Internos soy gran contribuyente. Sí, pero que eso, la clasificación del Servicio de Impuestos Internos no tiene nada que ver con la definición de NIF para pyme, ¿ya? Con la definición financiera. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, se entiende. Ya. Entonces, acá tenemos NIF para pyme y en el caso de la empresa regulada aplicarían las NIF plenas o NIF full, que le llamamos nosotros. Quien regula, aquí pusimos CMF, sucesos, super de inversiones, super de salud, etcétera, y ahí todas las que pusieron los colegas ahí en el chat. ¿Ya? Entonces tienen que definir qué es lo que me está pidiendo el regulador. Yo tengo que cumplir con lo que me dice el regulador. Ahora, ¿qué puede suceder? Que yo tenga requerimientos de distintas instituciones y tengo que presentar en una full IFRS y en la otra pyme, por ejemplo. Podría ser, ¿o no? Por ejemplo, yo les voy a dar un caso que me tocó ver, pues yo cuando trabajaba en KPMG, yo de hecho por KPMG yo fui a Venezuela a implementar las IFRS el 2009 cuando anduvimos allá en PDVSA y algunas otras empresas implementando las IFRS. ¿Ok? Pero, por ejemplo, acá en Chile se dio un caso especial con las cajas de compensación. Los que están en Chile, y no sé si alguien verá cajas de compensación. Ya, un poco complicado que veamos empresas que no son las Big Four, porque las Big Four tienen ¿cómo se llama? Como clientes a todas estas empresas. Entonces, una caja de compensación que era ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Dejen acordarme, porque hay una caja de compensación que emite acciones, que está en la SBS en ese momento, actual SMF, pero además está regulado por la SBS, por la SMF y está regulado por la Suceso. Entonces la Suceso me decía que yo tengo que presentar información de tal forma y me decía que el deterioro de la cartera tenía que tratarlo de una forma y la CMF me decía que lo tenía que tratar de otra. Entonces había una duplicidad de solicitud de información. Ahora, ¿quién más podrían solicitarle información distinta? Por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, Falabella. Vamos a poner Falabella acá en Chile, sociedad anónima abierta, tiene que aplicar full IFRS CMF. Y resulta que nos encontramos con Falabella Perú. Y Falabella Perú tiene otro requerimiento de información en Perú. ¿Podría ocurrir eso, no? Podría decir que en Perú le digan, no, tú tienes que aplicar NIFPIB. Estoy suponiendo, ¿ah? No, no. Pero podría darse esa situación, podría darse. ¿Y qué pasa cuando esta empresa que está en Perú tiene que reportar a Chile, a la CMF que le exige full IFRS? ¿Qué tendría que hacer? Las políticas contables son uniformes, por tanto tendría que considerar cuáles son los ajustes para poder consolidar. Recuerden que políticas contables tienen que ser uniformes. Alguien levantó la mano, perdón. Sí, yo había levantado la mano, pero era más que Confiero. nada para contribuir con otra apreciación. Es como lo que pasa también, bueno, parecido al ejemplo que comentaba de las cajas, como lo que pasa con las compañías o las corredoras de seguros en Chile, que si bien Ya. emiten, son reguladas por la CMF y en caso de, tienen sus instrucciones y sus circulares específicas para lo que es su información financiera y también se basan en IFRS, pero en casos donde como donde puede haber como discrepancias entre ambas, prima la regulación de la CMF en este caso. Bueno, son más que nada para rubros como más específicos del,
del estado financiero que son como más aplicables a su industria, Sí, sí, te como entiendo. el tema de la... De ¿Es como algo hecho, así? hay un profe que es corredor de seguro acá y tiene su corredor. Ya. Acá el Ricardo Enrique, él es corredor de seguro. De hecho, él es el que nos va a pasar la clase de cálculo actuarial bajo NIC 19 y de deterioro de la cartera bajo IFRS 9. Él Ah, viene del bueno, mundo sí. seguro. Entonces, él es corredor, tiene su registro de corredor. Y lo sé de primera fuente, Súper. lo que me dices. Ok, ¿algún caso más, alguna situación más? Por ejemplo, alguien que tenga que reportar, por ejemplo, a la matriz acá en Chile y tenga que reportar a algún inversionista en Estados Unidos que le está pidiendo USGAP, otro le está pidiendo IFRS y tiene que cumplir con legislación tributaria también. ¿Qué dice don Cristian Alfaro? ¿Nadie? ¿Nadie quiere opinar? Ok, avancemos. Entonces así nosotros vamos definiendo cuál norma vamos a aplicar. Por ejemplo, aquí puse que una empresa podría aplicar PYME por definición, pero resulta que su matriz es una empresa regulada, por tanto la matriz le pide a esta otra que reporte bajo IFRS Full. Entonces, al final lo que tengo que hacer yo es adoptar las políticas contables de la matriz en este caso. ¿Sí? Ok. Después, otro punto importante que tenemos que definir es la fecha de implementación de la norma. Acá en Chile, voy a hablar de Chile, ¿ya? No voy a hablar ni de Venezuela, porque Venezuela sabemos que el 2009 también empezó todo este cuento. Empezó después que en Chile, ¿ah? Porque en Chile partió el 2007, ¿ya? La primera aplicación de la IFRS en Chile para empresas reguladas fue el 1 de enero del 2009. Déjenme ver si tengo un Excel acá, denme un segundo. Ok, ahora sí. Ok, todo esto también lo vamos a ver en profundidad más adelante, así que quédese tranquilo. Mire, por acá en Chile, bueno, en Venezuela fue el 2009. De hecho, por eso tuve que viajar yo a Venezuela, porque salió así como lo loco que está en este momento Venezuela, apareció una persona muy loca y dijo, ¿saben qué? Publicaron una, ¿cómo se llama? Una gaceta en el cual decían, ¿saben qué? Tenemos que estar bajo IFRS el 2009. Pero resulta que esta gaceta se publicó el 2008, a fines del 2008. Por tanto, ¿cómo cumplimos con IFRS el 2009 si me estás diciendo 2 meses antes que tengo que estar bajo IFRS? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fue así o no fue así? ¿O me equivoco, Julio? ¿A Julio por ahí o se fue? Se aburrió. A ver. ¿O Francis? ¿Quién más? Francis. Atropellado y después pasaron a Sí, otra, después dijeron que sí íbamos a adoptar, después pasaron a una adopción y extendieron el tiempo, fue un desastre. sí, cierto, locos Lo como que sí ellos yo son. recuerdo, profesor, es que, por ejemplo, yo empecé el pregrado en el 2009 y desde que en la norma, yo estoy en la Universidad Central, empezamos a ver siempre NIF, normas internacionales de información financiera. Nunca vi PCGA. O sea, como que en los primeros semestres que nosotros le llamamos,
veíamos como el comparativo entre PCGA y IFRS, pero siempre desde enero, desde febrero del 2009 que yo empecé a estudiar, siempre fue NIF completa. Ok, ya. Entonces, con toda esa información, mire, esto pasó que dijeron necesitamos información comparativa. Acá en Chile, esto apareció por ahí por el 2004 más o menos, empezaron a indicar, oye, ¿sabes qué? Prepárense porque viene la implementación de IFRS, estudien, partió así, y resulta que la primera aplicación de IFRS fue el 1 de enero del 2009, ¿ya? El 1 de enero del 2009. ¿Qué significa eso? Voy a ponerlo acá. Significa adopción. Adopción. Si yo el 1 de enero del 2009 estoy realizando la adopción, eso significa que el 31 del 12 del 2009 yo tengo comparativos. Y para tener información comparativa al 2009 yo tengo que tener el 31 del 12 del 2008 comparativo, ¿cierto? Y esto se le llama proforma. ¿Ok? Y para tener el estado financiero pro forma, yo necesitaba tener información, tener la apertura el 1 de enero del 2008. Esto se llama apertura, asiento de apertura. ¿Han escuchado hablar que cuando uno implementa la IFRS, el primer ajuste va todo contra patrimonio? ¿Han escuchado hablar eso? Sí, ajustes por convergencia. Sí, Ya. ¿Saben por qué? Súper sencillo. Porque cuando nosotros hacemos la implementación, acá teníamos que tomar el 31 del 12 del 2007. Esto tiene un asiento de cierre, es decir, todo el resultado, ¿cierto? Se elimina y en la apertura va contra resultado acumulado. Y lo que nosotros estamos ajustando en la apertura es el asiento de apertura, no es otra cosa. Por eso que todos los ajustes van contra patrimonio, más específicamente contra resultado acumulado. Y cuando hay alguna situación X, podría ser que algún ajuste no vaya contra resultado acumulado y vaya contra alguna cuenta de reserva, pero que también iría dentro del patrimonio. ¿Alguien levantó la mano? Karen, Sí, profe, ¿me escucha? fuerte y claro. Ya. Profe, yo estuve en una clase que usted estaba dando gratuita de implementación y vi más o menos ese ejemplo que usted está colocando aquí y yo soy como muy visual o no sé cómo explicarlo y me hice como una imagen y que quisiera como mostrársela para que usted me diga si estoy en lo correcto o si no comprendí bien la idea. No sé si me expreso, si hay manera aquí por Zoom de que yo le muestre como Tiene el grafiquito. por ejemplo, cópiala, corte la imagen y péguenla aquí en el chat. Voy, Ya, yo deme un segundito. si pegue la norma, yo por mientras continúo, entonces, por ejemplo, después decía acá, esto es la primera implementación que dijo la CMF con las empresas piloto, con las primeras empresas, después fue el 2010, 2011, el 2012, las compañías de seguro y así hasta que estuvieron todas bajo FRS. Después, esto es para empresas reguladas, ¿ya? Después el Colegio de Contadores dijo, no, sabes que la fecha de aplicación de adopción va a ser el 1 de enero del 2013. No sé si se recuerdan. Y que la norma exigible mínima va a ser PYME, NIS para las pymes. Entonces uno dice, oye, si tengo acá, voy a poner esto más 364, voy a poner acá, a ver si me da, a ver si funciona. Y acá va a ser más esto menos 1.
Y acá se va. Vamos a copiar. A ver si me funciona esta. Y ahí tendríamos el. mm, ¿Y se va? Ah, no, pues. Aquí el bicicleta 365. Ahí. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos las fechas. Apertura, 1 de enero del 2012. El proforma, 31 del 12 del 2012. Adopción, 1 de enero del 2013. Comparativa, 31 del 12 del 2013. Entonces voy a copiar esto que está acá y voy a decir, ¿sabe qué? Un colega tiene que licitar ahora y tiene que presentar estados financieros ahora, tiene que hacerlo ya. Entonces uno dice, oye, ya, entonces necesitamos comparativos del 31 del 12 del 2013, 23, por tanto, vamos a cambiar el año acá. Me va a decir, oye, para tener comparativo el 31 del 12 del 2023 necesito adoptar el 1 de enero del 2023, por tanto necesito un proforma el 31 del 12 del 2022 y necesito hacer la apertura el 1 de enero del 2022. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ir haciendo. Bien, la colega pegó su imagen, ¿no? Déjenme ver. Aquí está, a ver, veamos. Ya, comparativo el 2023. Apertura, 1 de enero. No, acá no se llama apertura, esto es adopción, ¿ya? Según lo que estaba indicándole yo, esto es adopción. Esto tendría que cambiarlo, porque la apertura es acá, ¿ya? Este es el balance de apertura. Este que está acá no es apertura, porque aquí no hay ajuste. Acá los ajustes son al 31 del 12 contra al 31 del 12 del 2022. ¿Ya? Estos ajustes van contra patrimonio, estos ajustes van contra resultados, y estos ajustes, en realidad acá no tendría que haber ajuste porque acá se supone que tú estás bajo IFRS. Por eso que se llama adopción, es decir, desde el 1 de enero del 2023 en adelante, tú estás bajo IFRS. Ahora, en la práctica no se hace, por tanto uno igual hace el ajuste. No sé si me explico. ¿Puedes explicarlo de nuevo, por favor? Ya va. Yo lo hice de esa manera porque en la clase entendí que como que quizás por la práctica, porque uno no vaya a durar 3 años en prestar el servicio de hacer una transición o una adopción a IFRS, pero en el Es ejercicio que que eso usted... se hacía así en un principio. De Ujú. hecho, cuando el órgano regulador, por ejemplo, cuando la SBS dijo, ¿sabes qué? Necesito que presenten IFRS. Mira, voy a ir a mi archivo. Este lo voy a dejar aquí. Si quieres me lo mandas después por WhatsApp para guardarlo, está bonito. ¿Ya? Pero a ese que está acá, llámale, aquí llámale adopción. Solo lo dejo con, dice ahí, fecha, Sí, primera sí, adopción y le quito la sí, última porque palabra. acá no hay ajuste, acá no hay ajuste. Mira, yo lo voy a explicar Ok. con el Excel. ¿Ya? Mira. Entonces, acá los colegas, por ejemplo, van a tomar el balance. Hola Alexi, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Quién habla? Robert. A ver, ¿quién está hablando? ¿Robert? ¿Roberto quién? Sí, yo. Sí, tengo Robert, una duda. ¿Roberto cuánto? Bustamante. Ah, Roberto, ya. Es que aquí dice iPhone, por eso me pico. Ah, te sale, sí, pucha, no, no cambié el nombre. Ya, pero tengo una consulta. Lo que pasa es que aquí de la explicación, si yo quiero adoptar para hacer un comparativo el 31 de diciembre del 2023, tú hablas de una proforma. Esa proforma tú te refieres a una, como un borrador de cómo quedarían los años comparativos anteriores para presentar el definitivo 2023. No, no.
No, mira, te voy ¿no? a mostrar. Espérate, dame un segundo. Porque aquí, porque, por ejemplo, o sea, a mí me tocó en la práctica hacer un proforma, pero eran porque estábamos vendiendo unas filiales. Entonces No, hicimos un no, proforma, ¿me cachai? mira, Entonces, quisiera que me aclararais como un poquito el concepto de proforma en la ¿qué es lo que adopción. es proforma? Súper simple, mira. Cuando tú para opinar e indicar que tú estás bajo IFRS, tienes que tener información comparativa, ¿ya? Tienes que tú, por ejemplo, para declarar que estás bajo IFRS, tienes que tener información comparativa. Es decir, si yo tengo información comparativa del 2023, yo puedo opinar en mis estados financieros y puedo poner en la nota que estoy bajo IFRS. Estoy declarando que estoy bajo IFRS. Si no tengo eso comparativo, lo que estoy haciendo yo es un proforma, que es solo un año de aplicación. No estoy bajo IFRS, por eso se le llama proforma, porque yo ya todavía no estoy bajo IFRS. No estoy cumpliendo con lo que indica la normativa que tengo que tener información comparativa. Entonces, ¿qué pasó acá? Tú tomaste el balance de apertura, tú no trabajaste el 31 del 12 2021. Lo que uno hace en la práctica, obviamente, es tomar el balance el 31 del 12 del 2021. Uno no toma el balance de apertura, ¿cierto? Pero en el fondo, esto que está acá se fue todo a resultado, ¿ok? Se fue todo, o sea, todo a patrimonio. ¿Ya? Entonces yo lo que trabajo acá es el 1 de enero del 2012. Y si voy hasta el 31 del 12 del 2012, lo que tengo aquí es un año, como hacía la colega, déjenme ver, vamos a usar figurita, forma, aquí está ups, se me perdió, ¿dónde está estas llaves? Pero quiero una, no, esta, una, ya. Aquí tengo una llave, chiquitita, la vamos a girar. Entonces lo que tú tienes acá es solo un año, ¿cierto? Que hay solo un año. No hay información comparativa. Entonces, cuando tú ya estás acá en el 2023, esto que está acá se llama, ¿cómo le llamamos nosotros? Le llamamos adopción. No es apertura, esta es la apertura. Esto que está acá es la adopción. Es decir, acá yo ya cuento con información comparativa. ¿Cuál es la información comparativa que tengo? Dame un segundo. Ay, espero que yo. Ya, filo, no me funciona. Chao. Ya, el tema, o lo que quiero indicarles acá, es que este 1 de enero del 2023 se puede comparar con el 1 de enero del 2022. El tema es que yo no presento un estado financiero el 1 de enero del 2023. Por tanto, cuando uno, eh, apertura esto, por ejemplo, voy a correr esto para acá, por ejemplo, sobre todo las empresas reguladas, voy a correr esto hacia acá, y dice, ¿sabes qué? Yo voy a presentar estado financiero, necesito presentar estado financiero el 31 del 3 del 23. Y esto ocurre mucho porque, por ejemplo, dicen, oye, pero aquí yo estoy aplicando IFRS y llega el asesor que te hizo el IFRS y te lo hizo comparativo anual. Y te encuentras con el pero que al 31 del 12 del 2022 no tienes información IFRS, ¿ya? Entonces ese pero podrías tener. El tema es que desde aquí en adelante yo recién tengo información comparativa. El tema es que al 1 de enero yo no presento estado financiero. Por tanto,
los primeros estados financieros comparativos van a ser cualquiera que tú emitas durante el 2023 en este caso, ya sea el intermedio o ya sea al cierre del año. No sé si me sigue o me explico, ¿ya? Pero el concepto de proforma es porque aún no estás bajo IFRS. Ahora, ¿qué pasaba acá en Chile? Pasó mucho, por ejemplo, cuando se adoptó la norma acá, o qué sucede, por ejemplo, sociedad anónima, como eran empresas reguladas, estamos hablando de sociedades anónimas que están reguladas por la 18.0, ¿es bien o no? Ley de sociedad anónima. Entonces la ley de SA me dice que yo tengo que capitalizar la corrección monetaria de los años revisados, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, estos estados financieros que están acá ya fueron aprobados por el directorio y están ya modificados en los estatutos. ¿Ok? Entonces, lo que me decía la norma, o que este proforma que está acá, por ejemplo, yo no lo puedo, por ejemplo, en el órgano regulador, yo tenía que presentarlo como tal, y presentarlo comparativo con el 2021. Y este 2022 no tenía comparativo, por eso se llamaba proforma, no tiene comparativo. Entonces la super que decía, preséntame el IFRS proforma, pero además preséntame comparativo PSGA. Entonces tú tenías que presentar las dos informaciones al ente regulador. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Profesor, entonces el año 2022, en su ejemplo, es cuando hago el asiento, digamos, de ajuste, donde ajusto, digamos, todas las cuentas y paso, digamos, eh, los saldos a IFRS, se podría decir. Ahí donde hago, se hace el ajuste a patrimonio. Eh, a ver, lo que pasa es que lo que decíamos, si íbamos año por año, como decía la colega, nosotros debiésemos presentar los ajustes cuando corresponden, ¿cierto? Ahora, acá tenemos que ver dos temas. Tenemos la contabilidad, tenemos la obligación del regulador y tenemos la obligación tributaria. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo en la práctica? Por ejemplo, nosotros vamos a hacer estados financieros comparativos al 31 del 12 del 2023. Tú tienes un balance de 8 columnas, ¿cierto? De ¿Sí? 8 columnas. ¿Qué es tu contabilidad financiera? ¿Ya? Solo que tiene mezclado conceptos, no está bajo IFRS. Entonces la pregunta del millón, ¿ese balance de 8 columnas lo ajustas o no lo ajustas al 31 del 12 del 2023? ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que el ajuste lo incorpores al primero de, del 1 del 2024. Y lo que vas a tener acá va a ser un ajuste acumulado hasta esta fecha. Y el servicio de impuesto interno no te va a decir nada, porque el servicio de impuesto interno no le importa lo que tú estás haciendo bajo IFRS. Entonces, todo este ajuste va a ir contra patrimonio, ¿ok? Y tendrías que ser capaz de demostrarlo. De hecho, en el resultado acumulado, yo creo una cuenta que se llame ajuste IFRS, cosa que cuando vea porque el servicio de impuesto interno cuadra los patrimonios de cierre y de inicio, ¿cierto? Y bueno, todo contador tiene que hacerlo. Entonces, si no te cuadra, tienes que saber por qué. Entonces, si tú le dices, no, lo que pasa es que es por la aplicación de IFRS y tienes el ajuste, tienes toda la documentación, quedas listo al tiro. No te complica la existencia. Pero si tú modificas y ajustas los estados financieros hacia atrás, vas a tener que rectificar y eso significa probablemente te va a llamar el servicio, vas a tener que
pasar alguna fiscalización innecesaria, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si me explico, Sergio. Quedé medio enredado. Porque, claro, yo entiendo que en el 2023 ahí está la adopción porque tengo el comparativo, entonces pensé que ya el ajuste se hacía antes del asiento contable, Sí, pero extracontable lo vamos a hacer antes, pero por efectos de regulador tributario, regulador fiscal, metámoslo acá, porque al servicio de impuesto interno no le va a importar. ya, No le va a importar que esté acá el ajuste. entonces lo recomendable contablemente, o sea, hago ese asiento contable en el 2024, Sí, el 1 de sí, de enero. todas maneras. Ya, pero Y para ya entender tienes, también, ya tienes cerrado. ya, de acuerdo. Para entender, para no perderme, porque por ahí yo entendía que cuando hacía este ajuste, ahí empezaba ya con la IFRS. Pero dando un ejemplo, para entender, por ejemplo, el 2022, que es del Proforma, si nos vamos a una norma de IFRS, por ejemplo, el ajuste por BNR, ya el 2022 yo estoy contabilizando BNR, ¿o no? Sí, lo que pasa es que esos ajustes van a ir siendo arrastrados. Yo, mira, cuando hagamos el ejercicio de implementación, que yo tengo dos completitos, vamos a hacer, cuando nos toque Ah, esa clase, tú te vas a dar cuenta que yo los voy arrastrando. De hecho, de hecho, si tú vas acá, por ejemplo, este que dice acá, desarrollo caso de implementación de las NIF, si no quieres esperar a la clase y quieres estudiar antes, ya, están grabados, ya yo esta clase ya la he hecho, y con casos reales, ¿ya? A ver, ya, ok, entonces ahí queda más claro con el ejemplo que hace ahí. sí, no, mira, aquí, dame un segundo, déjame caso real. Tengo otro caso de implementación, pero todavía no lo subo, una clase 5 que hay acá. Entonces eh, mira, que hay un ejercicio completo. Por ejemplo, tienes el balance y los ajustes acumulados que vienen de periodos anteriores, y aquí están todos los ajustes de IFRS, hasta llegar al asiento contable que te estoy diciendo 1 de enero del 2024. ¿Ok? Ya, ok, Tengo ejercicios reales, son de empresas que yo les cambio nombre, les aplico un factor para no tener los mismos números, y los transformo. Igual me doy un trabajo en armarlos para que no sea lo mismo que la empresa, pero ya está. Entonces tú vas, después aquí a materiales, están los ejercicios, los puedes descargar y todos. Si es que no quieres ya, ok. esperar hasta la clase, a- porque este módulo es el último del diploma, pues esto es en abril, ¿ya? Ah, ya, de Pero acuerdo. si Ah, tienes, claro, entonces, si tienes alguna urgencia, esas clases yo ya las dicté, el diplomado anterior, ya, ¿ya? súper. Entonces, para que me Pero, quedara claro, porque por ahí yo me confundía con el asiento de ajuste. O sea, sí, 2022 y 2023, yo ya estoy aplicando normativa IFRS. Solo que el ah, asiento de ajuste queda para más adelante, que es más recomendable. claro, pero por ejemplo, si llega un cliente y me dice, ¿sabes que yo quiero aplicar 2024? Vamos, 2024, quiero comparativo 2024. Pensemos 2024. Voy a copiar acá y digo, yo quiero estados financieros el 2024. ¿Parece? Uy, ¿qué pasó aquí? No. Ah, no, esto estoy mal. Está aquí, acá. ¿Ya? Entonces, acá no me digan que ¿Cuánto estuvo? ¿Día estuvo febrero? Este 29. año 29. Ah, por eso, ya. Entonces, no me sumaba. Ya. Entonces, aquí tenemos el 31 de diciembre del 2024. Tenemos el 2023 está cerrado. Tenemos la apertura el 1 de enero del 2023. Por tanto, partiríamos con los estados financieros del 2022. Hacemos la apertura 1 de enero del 2023. Tenemos el proforma, ¿ok? Y vamos a transformar el 2024. Entonces, en este caso, yo te digo, ¿sabes qué? Mete el ajuste, pues. Mete el ajuste el 1 de enero del 2024, del 2023. Y los ajustes del 2024, mételos al 31 del 12
Aquí metería dos ajustes, ¿ok? Ajustes al uno del, 1 del 2023 y acá a fin de año, porque ya estáis bajo IFRS, bajo PCG al 2024, no lo hiciste antes, ¿cierto? Y estamos terminando el año. Entonces, ¿qué hago? Transformo y meto los ajustes acá. Pero acá no te diría meter los ajustes del 1 del 2025. No te diría eso, ¿ya? Acá te estoy diciendo, hazlo acá porque esto ya está cerrado. En cambio, acá no tienes que hacer ninguna rectificación. Estás corrigiendo el año dentro de este año que está en curso. ¿Me Ah, sigue? entiendo. Sí, ya entiendo. Régimen de tres, por ahí hay una pregunta. Sí, yo tengo varios clientes que son régimen de tres por ejemplo, y tienen que presentar el estado financiero al MOP o Chile Compra que le está pidiendo bajo IFRS y tienen que hacerlo nomás. Entonces, una cosa es que sea régimen de tres, no significa que no lleve contabilidad completa, ¿me sigue? Ya es una pregunta para Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente tributariamente es simplificado, ingreso-gasto, pero eso no significa que yo no lleve contabilidad. Una cosa es la exigencia tributaria y otra la exigencia financiera. Ahora, claro, soy una empresa chica que a nadie le importa, da lo mismo. Por ejemplo, Alexis Muñoz, ¿qué contabilidad? No tengo ni activo, no tengo nada, entonces soy un grano de arena en este sistema. No sé si se entiende, dudas, preguntas. Profe, bueno, Karen levantó la mano y después consulto yo. Profe, en el caso que acaba de explicar ahorita del 2024, comparativo al 31 de diciembre 2024, el ajuste del 1 de enero del 2024 es de patrimonio y el del 31 de diciembre del 2024 es de resultado. Exacto. Y aquí, espérense, aquí puse mal, ¿cierto? Es 24 Bueno, ese. ahí era el 2024, esa era mi observación. Sí. Ah, ya, gracias, sí. Eso es. Entonces, en el fondo no tienen que rectificar nada, van a ajustar durante el año, por tanto, no habría problema. Y por ejemplo, acá ya van a tener depreciaciones bajo PCGA, entonces acá tienen que hacerlas bajo IFRS. ¿Dónde lo van a ajustar? En el resultado. Las correcciones monetarias del año acá que contabilizaron las van a eliminar contra resultado. ¿Ok? Y en cambio lo que está acá es el ajuste acumulado de periodos anteriores, por tanto iría todo esto contra resultado acumulado. Pero tranquilo, que cuando lleguemos a los ejercicios vamos a ver todo eso en detalle. Pero es para que vayan pensando, vayan eh, viendo cómo funcionan las IFRS. ¿Ok? Veamos un par de Profe, láminas, ¿no? Díganme. sí, un comentario adicional con respecto a la presentación. O sea, en el Excel que usted tenía. Ya, ahí está. Dígame. Ya, sí, lo que pasa es que, por lo menos como ejemplo práctico, realmente, por ejemplo, con respecto a las consultas que hacen los colegas, siempre, por lo menos por lo poco que yo sé, siempre es importante saber cuál es el estado financiero pro forma o cuándo lo necesitas, el estado financiero pro forma o el estado financiero comparativo. Y la idea es que puedan irse al año más cercano. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen a mí, haz una proforma, o sea, perdón, haz el proceso de adopción o conversión de PCG a IFRS, mi primer año de adopción o lo que es transición, yo tomaría el año 2024. ¿Por qué? Porque en mi año más cercano cerrado es el año 2023. A veces los clientes nos piden, no sé, yo quiero que esté comparativo de una vez, pero ¿qué pasa? Que hay que trabajar sobre las cifras cerradas y las más cercanas, por ejemplo, son del año 2023 y es donde nosotros tenemos la información más fiable, más fidedigna, porque nosotros Sí, tenemos que revisar cada una de las cuentas contables. pero no Entonces, es si quiero
Mira, si hay una empresa que no está bajo IFRS y quiere implementar esta norma, puede hacerlo como dices tú. Pero si te están exigiendo estado financiero bajo IFRS, Claro, si me están exigiendo está comparativo, está ahí frito. claro, ahí tendría que irme al año 2022. Pero por lo general los clientes que llegan, o por lo menos donde yo trabajo, siempre es como que yo quiero, no sé, que no seguir corrigiendo el activo fijo, entonces nosotros le decimos sí, pero hay que convertir los estados financieros. Entonces, quiere, o sea, ¿qué es lo que quiere? Tener los comparativos de una vez, entonces hay que irse para el año 2022, porque hay que partir de cierre el año 2022. ¿Tenemos la información disponible del año 2022? No, no, lo que pasa es que nos cambiamos de sistema, no tenemos los análisis, no tenemos los análisis de las cuentas, no sé qué. Entonces ahí es como evaluar si tenemos la información o no disponible para poder trabajar el comparativo al cierre del año 2024 o si el primer año de transición sea el año 2024 como tal, para poder trabajar, o sea, con el asiento de apertura al cierre el primer enero del 2024 con cierre de 2023, porque es como muy fácil decir, ah, bueno, comparativamente lo voy a hacer cierre del 2024, pero hay que evaluar si efectivamente tengo la información para poder hacer los análisis hacia atrás, porque no es tan así como tan fácil verlo, porque hay que ver, por ejemplo, cuento con la información de los auxiliares de los clientes, puedo validarlos o no. Entonces ahí es donde se pone un poquito más compleja la Yo cosa. no sé, yo no sé cuáles son tus clientes. Yo no No, tengo pero es ese que problema. depende, por No, eso estoy diciendo que no es solamente no, no, como tranquilo. fácil Si hacerlo de forma comparativa, te sino estoy es que hay que ver te estoy realmente si molestando. contamos con información o no. Pero tienes razón. Nunca he tenido ese tipo de problema, ¿eh? Pero sí, uno Ya, tiene que entonces llegan contar clientes desde la más experiencia. Y está bien lo que dices tú. ¿Algo más iba a decir? En el chat hicieron una consulta. Eh, hola. Si en el primero, en el pro forma no tengo suficiente UND, utilidad no distribuido reservas, ¿qué hago en ese caso en particular? Sí, ¿A para qué te poder hacer el refieres ajuste. con UND? ¿Qué es lo que es UND? ¿Cómo? UND, utilidades no distribuidas. Ya, resultado resultado acumulado. acumulado, ¿ok? Resultado acumulado. Ajá. Ya que te da el negativo, ¿no? Si Sí, tenía sí, pues, ajuste ajá. ¿Qué pasa en ese caso? acá en Chile nada, pero obviamente si tiene resultado negativo, a lo mejor va a tener que evaluar si tiene tu empresa con alguna, eh, financieramente evaluar si es rentable o no. Pero acá en Mm. Chile no hay ningún requerimiento para empresas que tienen un capital negativo. Tengo un cliente que está en Argentina y que cada vez que tiene capital negativo los socios tienen que ponerse con lucas. Entonces eso ahí tendríamos que ver qué pasa con Mm. cada jurisdicción. En ¿Ya? Venezuela pasa lo mismo con el Código de Comercio. Te exige El que Código de si no Comercio. lo tienen que evaluar, restituir, o sea, aportar los socios, pero hay un tema de Código de Comercio también. Por Si eso tiene quise... menos de un tercio del capital Sí, social. sí, sí, aquí en Chile no es problema. No sé si qué podrán decir los otros colegas acá en Chile. Sin embargo, por ejemplo, me tocó ver una situación para un patrimonio, le exigían cierto patrimonio, entonces los ajustes IFRS le estaban dando vuelta, el nivel de patrimonio le estaba afectando los covenants, los ratios financieros, entonces bajo ese escenario se empezaron a urgir, pero ahora, que la contabilidad diga una cosa y yo quiera sesgar lo que me está diciendo la contabilidad por alguna requerimiento de otro tipo, ya estaría mal porque estaríamos aplicando sesgo y no estaríamos contabilizando como corresponde. Porque ¿qué pasó esta vez? No vamos a decir quién fue, pero pasó que empezaron a manipular los ajustes para no caer en default, pero eso no es correcto. No sé si Ok, me explico, Julio. gracias. ¿Se entiende, cierto? O sea, entiendo lo que me dices tú. ¿Qué pasa?
pero la contabilidad es la contabilidad. Ahora, si no me da los números, eso ya es otro problema.